We're going to be in chapter 5. Vamos a ir al capítulo 5. And I'm going to ask Pastor Dennis here if he'll read verses 12 through 32. Y vamos a leer del versículo 12 al 32. Dice la palabra así. Y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos de las calles, a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, puestos de pie en el templo, y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dijo y les dio noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel en el templo y enseñaban al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amen. The Bible says La Biblia dice that there were many signs and wonders que había muchas señales y prodigios that were being done by the hands of the apostles. que fluían de mano de la vida de los apóstoles. And the Bible also says Y la Biblia también dice that these disciples were in one accord. que los discípulos estaban en un mismo acuerdo. Here we see the apostles Aquí vemos a los apóstoles walking in power caminando en poder and walking in unity. y caminando en unidad. We see them laying hands on the sick Vemos imponiendo mano en los enfermos and the sick recovering. y los enfermos se recuperan. We see their salvation breaking out. Vemos que la salvación se empieza a liberar. Miracles, deliverance, fire of the Holy Spirit. Milagros, señales, fuego del Espíritu Santo. All of this through power and unity. Todo esto a través del poder y de la unidad. And tonight I want to say something about unity. Y esta noche quiero declarar algo acerca de la unidad. This was the prayer of Jesus. Esta era la oración de Jesús. And when he was before the Lord in prayer, Y cuando estaba delante del Señor en oración, he said these words. digo estas palabras: He said, keep them through your name, manténlos en tu nombre, which you have given me, que tú me has dado, that they may be one as we are one. que ellos puedan ser uno como tú y yo somos uno. This was his prayer for the disciples.
Y esta era la oración por los discípulos. But then as you read a little bit further in John 17, Pero si sigues leyendo en Juan capítulo 17, you see that Jesus makes a prayer for all believers. Jesús hace una oración por todo creyente. And that would include us tonight. Y eso nos incluye a nosotros en esta noche. And he says these words, Y dice estas palabras, that we might be one, para que nosotros seamos uno, even as he is one, así como Él es uno, that the world may believe that you sent me. para que el mundo crea que me has enviado. When we walk in unity and humility, Cuando caminamos en unidad y en humildad, there is great power. hay gran poder. When we walk in unity and humility, Cuando caminamos en unidad y en humildad, there is a strong witness to the world outside. sirve de testimonio al mundo que está allá afuera. We see this demonstrated by the disciples, Lo vimos esto operando a través de los discípulos. always walking together in power and in unity, Siempre caminando en poder y en unidad. always walking in faith and in fellowship. Siempre caminando en fe y en armonía. And even when they were scattered to the four corners of the world, Y aun cuando fueron esparcidos por todas partes, they remained loyal to their faith. ellos se mantuvieron fieles a su fe. Now you may ask yourself this question: Ahora puede que te hagas esta pregunta. how were they able to be so strong and united in the faith? ¿Cómo es que pueden ellos ser tan fuertes y unidos en la fe? Especially when you consider some of the things that happened to them Cuando tú especialmente consideras algunas cosas que les ocurrían a ellos. when they were scattered. Cuando fueron esparcidos. They went all around the known world. Fueron por diferentes partes del mundo. Thomas found himself in India. Tomás se encontró a él. And while he was in India, En India, se encontró en India. preaching the gospel of Jesus Christ boldly and in power, Y mientras él predicaba el evangelio de Jesús con poder, there rose opposition against him se levantó oposición contra él, to the point that his life was in danger. al punto que su vida corría peligro. And when his life was in danger, Y cuando su vida estaba en peligro, he was given a choice. le dieron una decisión. You can let go of your faith. Puedes soltar tu fe, You can break this unity, puedes romper la unidad en la cual tú operas, or you will die. o vas a morir. Thomas, instead of giving up his faith, Y Tomás, en vez de entregar su fe, instead of breaking the unity that these disciples held together, en vez de romper la unidad en la cual operaban los discípulos, instead he chose en vez de eso, él escogió to be dragged behind horses estar llevado por caballos, until he was dead. arrastrado hasta que murió. We see the same commitment happening with Peter in Rome. Y vemos el mismo tipo de compromiso con Pedro en Roma. When confronted with the challenge Cuando fue confrontado de esa manera con desafío, of, do I keep the faith? en dar su fe Do I maintain the unity of our fellowship? o mantener la unidad de la armonía de su fe. When confronted with that challenge, Cuando fue confrontado de esa manera, he remained fiercely loyal, él se mantuvo también fiel and they crucified him on a cross. y lo crucificaron en una cruz. We could talk about Andrew. Podemos hablar de Andrés, We could talk about Paul, the Apostle Paul. podemos hablar del apóstol Pablo. Over and again, Una y otra vez, these men of women of God estos hombres y mujeres de Dios chose to lay down their life decidieron entregar, rendir su vida instead of breaking their faith and fellowship. en vez de romper la fe y la unidad en la cual operaban. You may be asking the question tonight, Puede que te hagas la pregunta esta noche, what was it that held them together so fiercely? ¿qué era lo que los mantenía tan unidos? What kept them united so tightly in the faith? ¿Por qué estaban tan unidos en la fe? The answer to that question Y la respuesta a esa pregunta was that they had a faith and a boldness in the resurrection of Jesus Christ. es que tenían una revelación en el Cristo resucitado. This is what our faith is based on. Y esto es en lo que se fundamenta nuestra fe. That Jesus died, Que Jesús murió, that he was raised from the dead, fue levantado de la muerte, that he is seated at the right hand of the Father, está sentado a la diestra del Padre. and that if you put your faith in Jesus Christ, Y si tú pones tu fe en Jesucristo, you too shall be saved. tú también serás salvo. You too shall become part of the family of Y God. tú también te vuelves parte de la familia de Dios. Now, it wasn't just Jesus who prayed for unity. Ahora no solo Jesús oró por unidad. There's also echoes in the Old Testament. También hay escritura en el Antiguo Testamento. In the Psalms,
En el libro de Salmos 133, 133 you read these words. lees estas palabras. How blessed it is Mirad cuán bueno es for brethren to dwell together in unity. habitar los hermanos juntos en armonía. And it ends with these words. Y termina con estas palabras. In that place, Porque en ese lugar God commands a blessing, Dios envía bendición even everlasting. y vida eterna. There is tremendous power. Hay poder de manera tremenda. There is tremendous authority Hay tremenda autoridad found in unity. que se encuentra en la unidad. This is one of the things Y esta es una de las cosas that we strive so diligently to do in the ministry. con la que muchas veces nos vemos confrontados en el ministerio. For us at Light of Life International, Para nosotros, we're passionate about bringing local pastors together to pray and to unify themselves. como Luz de Vida Internacional, nos apasiona el poder ver la unidad en el cuerpo, ver pastores uniéndose en un mismo sentir. We saw some of that this week in Danlí, Honduras, Vimos parte de eso este fin de semana en Danlí, Honduras, where in 1 month's time, que a un mes de la cruzada we're going to be honored to work alongside Apostle Misael for souls in Danlí and transformation. nos sentimos honrados de poder trabajar junto al apóstol para creer por almas en esa parte de Honduras. One of the things that blessed me so much this week in Danlí, Y algo que me bendijo tanto esta semana en Danlí, I was sitting at the table with the president of the Association of Danlí, estaba sentado con el presidente de la asociación allá en Danlí, and he was humbly sharing his heart for the people of the community. y él estaba abriendo su corazón por la gente de su comunidad. And we began to notice the pastors arriving for this gathering that we were Y having. mirábamos cómo los pastores seguían viniendo y viniendo a la reunión que teníamos. At first it was 5 or 6, Habían como 5, 6, then it was about 15 or 20, 15 o 20, then it was like 40 or 50, 40 y 50. and I think finally it ended up being over 60 pastors Y finalizaron llegando más de 60 in pastores. Danlí that were gathering together Y en Danlí estaban reunidos to pray and prepare for the crusade coming up next month. para tener un tiempo de oración y preparar lo que va a suceder el siguiente mes. This pastor looked at me across the table Y el pastor me quedaba viendo y me dijo, and he said, "You know what I see every time a pastor walks in these doors?" ¿sabes que yo veo cada vez que entra un pastor? He said, "It's like it's another pearl coming through the doors." Es como que otra perla entra por la puerta. Friends, that's how we see ministry too. Y es así como vemos el ministerio también. That every time a leader or a pastor comes together to pray, Y cada vez que un líder o un pastor viene a ser parte de la oración to unify their hearts underneath the resurrection of Jesus Christ, para unir sus corazones bajo el nombre de Jesús, it's like the Lord is putting a pearl necklace together. es como que Dios está uniendo un adorno de perlas y están unidos como un collar. But we're also passionate for church unity. Pero también nos apasiona la unidad de la iglesia, That there would be a unity of vision, a unity of leadership inside the churches. que pueda haber una unidad en el liderazgo, en la visión, en las iglesias. And La Cosecha is a great example of that. Y la cosecha es un gran ejemplo de ello. The Lord has blessed you with amazing leadership. Creo que Dios les ha bendecido con un gran liderazgo. And to see the unity that's in this place to worship God is outstanding. Y ver la unidad que se respira en este lugar es asombroso y maravilloso. But we're also praying for unity in families. Y también estamos orando por la unidad de las familias. It's my prayer tonight that there would be unity in the families of Honduras and San Pedro Sula. Y mi oración es que pueda haber unidad en cada familia, en San Pedro Sula y en Honduras. That there would be unity between husbands and Que wives. pueda haber unidad en los matrimonios entre esposa y esposo, Between the parents and their children. entre padres y hijos. The promise in Malachi is this, Y la promesa en el libro de Malaquías that in es, the last days, en los últimos días, he would turn the hearts of the fathers back to the sons. Él haría volver el corazón de los padres a los hijos. He would turn the hearts of the children back to the parents. Y Él haría volver el corazón de los hijos a los padres. We are here to fight for that tonight in Honduras. Y estamos aquí creyendo que va a suceder eso en Honduras. That there would be revival in the family. Que va a haber unidad en la familia. That there would be revival in the churches. Que va a haber unidad en la iglesia. That there would be revival in the nation of Honduras. Pero también va a haber unidad en la nación de Honduras. Tonight, Esta noche
It's in a spirit of unity and humility en ese espíritu de unidad y de humildad, that we present ourselves before the Lord Jesus Christ. que nos presentamos delante del Señor Jesucristo. I know tonight, Sé que esta noche, in such an atmosphere, en esta atmósfera, that the result will be supernatural power. será la manifestación de poder sobrenatural. Now let's look back at the word Miremos en la palabra. and let's read verse 14 and 15 together. Vamos a leer juntos el versículo 14 y 15. Go ahead. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. And then again, look what happens in verse 16. Y mire lo que sucede en el versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Notice what's happening here. Mire lo que está sucediendo acá. The Bible says multitudes. La Biblia dice multitudes. There were large crowds growing Habían gran número de personas que crecían. as more and more people were having radical encounters with Jesus Christ. Mientras más cantidad de personas tenían encuentros radicales con Jesús. And you may be asking yourself tonight, Y puede que te preguntes en esta noche, what were all these people hearing? ¿qué es lo que escuchaba toda esta gente? Friends, they were hearing two things. Amigos, ellos escuchaban dos cosas. Number one, they were hearing this. Ellos estaban escuchando, número uno, esto. Jesus had been murdered on a tree. Jesús había sido crucificado en un madero, But God had exalted him to his right hand pero Dios le había exaltado y lo había sentado a su diestra as Prince and Savior como un salvador to give repentance for Israel por causa del arrepentimiento que venía a and Israel, forgiveness of all sin. y para que a través de él hubiera remisión de todo pecado. This was the first thing they were hearing. Era lo primero que ellos escuchaban. The second was this, Lo segundo era esto, that the Holy Spirit was bearing witness to it. que el Espíritu Santo daba testimonio de ello. And God was pouring out the Holy Spirit to those who would obey to him. Y Dios estaba derramando de su espíritu a todos aquellos que obedecían a Él. The same is true today. Lo mismo es cierto el día de hoy. We are here to preach to you Estamos aquí en esta noche that Jesus Christ was crucified. para declarar que Cristo fue crucificado, He was dead and buried, fue enterrado, but he has been raised in power. pero ha sido levantado con poder. He sits at the right hand of Father Y está God. sentado a la diestra del Padre. He is the Prince and Savior. Y Él es el Salvador. He brings repentance and forgiveness of sin. Y solo a través de Él hay arrepentimiento y perdón de pecados. And the Holy Spirit comes in power to bring confirmation. Es el Espíritu Santo el que trae la convicción de eso. You have to understand that the gospel attracts people. Debe entender que el Evangelio atrae personas. You have to understand revival fire attracts people. El avivamiento y la presencia de Dios atrae la gente. And this is the work of the Holy Spirit Y esta es la obra del Espíritu Santo, to draw all eyes to King Jesus. de llevar todos nuestros ojos hacia Jesús. Now I want you to see something else that's going on here in these verses. Y quiero que miremos algo más que está sucediendo acá en esta escritura. Let's go back and read verse 17 and 18. Vamos a leer el versículo 17 y 18. Dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Now there was a lot going on in Jerusalem at this time. Muchas cosas estaban sucediendo en Jerusalén en ese tiempo. And the high priests, the Sadducees, Y el sumo sacerdote y los saduceos, the elders of Israel, los ancianos de Israel and their senate, which had the Pharisees in it,
y el senado que tenían los fariseos, all of them were trying to get their arms around what was breaking out around them. todos ellos querían contener lo que estaba sucediendo alrededor de ellos. And you read in these passages that their response was indignation. It was jealousy. They were hostile to the gospel advancing. Y lo que podemos ver es que ellos estaban indignados, enojados. Había un ambiente hostil por lo que estaba sucediendo. It wasn't that they weren't familiar with crowds gathering in Jerusalem. No era que no eran familiares con que hubieran convocatorias multitudinarias en Jerusalén. Every year there were Jewish feasts that brought people from the surrounding cities. Porque todos los años habían fiestas judías que atraían gente de diferentes ciudades. But this wasn't anything like that. Pero esto era algo diferente, no era nada parecido. With the feasts, the people came to give to the Lord. Porque con la fiesta la gente venía a darle al Señor. But this was something more than that. Pero esto era algo más que eso. They weren't just coming to give, they were coming to receive from the Lord. Ellos no venían solamente a dar, ellos venían a recibir algo del Señor. These people were hungry for ministry. Esta gente tenía hambre por el ministerio. And so they're looking around, and this is what they see. Y miraban alrededor, y esto es lo que ellos miraban. That there are multitudes coming from all the other cities. Que habían multitudes que venían de todas las ciudades. And they're bringing the lame. Y estaban trayendo a la gente enferma. They're bringing the blind. Estaban trayendo a la gente ciega. Those who are sick. Aquellos que estaban enfermos. They're bringing those who are tormented by demons. La gente que era atormentada por demonios. They're bringing all the undesirables and all the unlovables. Estaba trayendo la gente rechazada. Estaban trayendo gente herida. And the entire capital is being filled with these people. Y la capital se estaba llenando de todo tipo de estas personas. Solo al cubrirlo la sombra de Pedro, alguno pudiera ser And so sanado. these religious leaders are overwhelmed and not sure what to do. Y los líderes religiosos, enfadados, no sabían But cómo detenerlo. But this is the truth of the word. Pero esta es la verdad de When- la palabra. When God is moving, Cuando Dios se está moviendo, people are hungry to experience Him. hay gente que quiere experimentarlo a Él. Multitudes are coming from everywhere. Las multitudes venían de todos lados. Not just to hear the apostles preach, No solo a escuchar la predicación de los but apóstoles, to experience the power of the resurrected Jesus Christ. sino también para experimentar el poder del Cristo resucitado. The same is true tonight. Y lo mismo es cierto el día de hoy. Some of you need to be encouraged in your families, in your marriages. Muchos de los que estamos acá de repente necesitamos un toque sobrenatural en nuestra familia, Some en of you- nuestro matrimonio. Some of you need to be strengthened in your faith. Algunos necesitamos ser fortalecidos en la fe. Some of you need a revival touch that comes from heaven. Y algunos necesitamos un toque que traiga avivamiento a nuestras vidas. But just like the multitudes pressed into Jerusalem, Pero así como se reunían las multitudes alrededor de you Jerusalén. have pressed in tonight Oh, yo te digo esta noche, because you're hungry to receive from God. si tú tienes hambre, esta noche va a haber un derramamiento del mismo poder de Dios. Amen. ¿Cuántos dicen amén? Now, the adversaries of the disciples, Ahora, los adversarios a los discípulos they wanted nothing to do with it. no querían nada que ver con este mover. Their plan was to shut it down. El plan de ellos era de detenerlo. If they couldn't control it, Si no lo podían controlar, they were going to try to suppress it. querían suprimirlo. And since they weren't doing very well with either one of them, Y como no le iba bien con ninguno de ellos, they were mad and frustrated. estaban frustrados y enojados. And so what did they do? ¿Y qué hacen? They finally grabbed the disciples and threw them in jail and said, we'll talk to you tomorrow. Toman a los discípulos, los meten en cárcel. This is the truth of the gospel. Esta es la verdad del evangelio. And I want you to hear it. Quiero que lo escuches. If the enemy cannot control what you're doing for God, Si el enemigo no puede controlar lo que tú estás haciendo en Dios, he will try to slander it. va a querer entonces oponerse a lo He que will estás haciendo. try to suppress it. Va a querer suprimirlo. He will try to silence it. Va a querer silenciarlo. Let me say it again. Lo voy a volver a decir. If the enemy of your soul Si el enemigo de tu alma cannot control what you're doing for God,
no puede controlar lo que tú quieres hacer en He will Dios. try to suppress it. Él va a querer suprimirlo, He will try to slander it. va a querer detenerlo, He will try to silence it. va a querer silenciarlo. Why do I know this? ¿Por qué yo sé esto? Because he does not want, Porque no quiere the message of the cross que el mensaje de la cruz advancing forward. vaya hacia adelante. What is the message of the cross? ¿Cuál es el mensaje de la cruz? It's that Jesus died Que Cristo murió because he loved us. porque nos amó. That even while we were sinners, Que aún nosotros siendo pecadores, Jesus Christ died for us. Cristo murió y entregó su vida por nosotros. But he did more than die. Pero hizo mucho más que eso. God rebuked death, Dios, aún sobre la muerte, raised him from the grave, lo levantó de la tumba has seated him at his right hand, y lo sentó a la diestra. and he is our Savior and our King. Y ahora es nuestro Rey y nuestro Salvador. This message Este mensaje has power. tiene poder. It has Holy Spirit power. Tiene poder del Espíritu. And the enemy of your soul does not want you sharing that power. Y el enemigo quiere detener que se manifieste ese poder. I can give you a personal example from the past 24 hours. Yo puedo dar un ejemplo personal. I've been looking forward to being with Apostle Misiel and with La Cosecha for a few months now. Desde hace algunos meses miraba la oportunidad de poder estar con el apóstol y estar en la cosecha. And I've had this word in my heart for a while. Y he tenido esta palabra por un tiempo en mi corazón. And so I've been really looking forward to being back in Honduras. Y yo decía, espero el tiempo que pueda regresar a Honduras. But the last several days, Pero los últimos días I suddenly found myself battling a cough. me encontré con una gran tos And then the cough also became a sore throat. y se volvió un malestar en mi garganta. And then it became body weakness. Y luego trajo mucha debilidad a mi cuerpo. And it's left me so discouraged Y yo me sentí un momento desanimado. to the point when I went to bed last night, Que al punto que fui a la cama anoche, I was like, Jesus, help me, please. yo decía, Jesús, necesito tu ayuda. So this morning, Así que esta mañana, when we all got up, cuando nos despertamos, I began to just get alone with the Lord. empecé a orar al Señor. And I said, I'm going to fight this thing. Y yo dije, voy a pelear este síntoma. It doesn't matter what's going on in my body. No importa qué está sucediendo en mi cuerpo. God is my healer. Dios es mi sanador. But what's more important right now Pero lo que es más importante is what's going on in my heart. es lo que sucede en mi corazón. I'm not going to let that fire go out. No voy a dejar que el fuego de Dios se apague. I'm not going to let that discouragement have any type of authority in my life. No voy a dejar que el desánimo se empiece a apoderar de mi vida. It doesn't matter what the enemy wants to do. Independientemente de lo que el enemigo quisiera hacer. I refuse to let him come, kill, steal, or destroy anything from me today. Yo rehúso a que él venga a querer robar o a matar algo. Something happened around lunchtime. Algo sucedió al mediodía. I had already committed myself to fasting, Ya me había entregado a un tiempo en el Señor. saying, God, I need a breakthrough. Y yo decía, Señor, necesito un rompimiento. And just like that, Y así mismo there came the breakthrough. vino el rompimiento. Friends, you need to know tonight, Amigo, necesitamos saber esta noche. the enemy did not like the preaching of the gospel then, Al enemigo no le gustaba que se predicara el evangelio en este entonces. and he does not like the preaching of the gospel now. Y no le gusta que se predique el evangelio ahora. But I have very good news for us tonight. Pero tengo buenas noticias en esta noche. The Holy Spirit is greater still. Que el Espíritu de Dios es más grande y más fuerte. This is the bigness of God. Y esta es la grandeza del poder de Dios. This is the revival fire of the Holy Spirit. Es el fuego de avivamiento del Espíritu Santo. And tonight, Y esta noche the Holy Spirit comes el Espíritu Santo viene to manifest himself among us, para manifestarse en medio de nosotros, to draw every eye to King Jesus. para llevar todo ojo al Rey Jesús. Hallelujah. Aleluya, dele palmas al Señor.
You know something? ¿Sabe algo? I love you, Honduras. Yo le amo a ustedes mucho, Honduras. You have always been so special to our hearts. Han sido tan especiales a nuestro corazón. All the way back in 2004, Desde el año 2004 we began coming to your country. hemos venido a este país And your incredible pastor, y su maravilloso pastor, though he didn't know who we were, aún sin saber quiénes nosotros éramos, received us like a father nos recibió como un padre and began to encourage us to sow into Honduras. y nos animó a poder servir en Honduras. Arguably one of the best pieces of advice I have ever received from anyone. Y uno de los mejores consejos que he recibido de cualquiera, That starting in 2005 comenzando desde el 2005 in Tela, Honduras, en Tela, Honduras, and then in 2006 y en el 2006 in Siguatepeque en Ciguatepeque, and Santa Cruz, Santa Cruz, and then in 2007 en 2007 in Toccoa en Tocoa and other places, y otros lugares, and in 2008 y en el 2008, and 2009 2009, and 2010 2011, and 2011 2011 and then 2012 y 2012, when we gathered together in the stadium here in San Pedro cuando Sula nos reunimos en el estadio en San Pedro Sula to cry out to God para clamar a Dios, to break the darkness, para que se empezara a romper toda tiniebla to release a destiny in this country y que liberara un mejor destino para este país, for the nation, por la nación, for the churches, por las iglesias, for the families por las familias, that would go above and beyond anything we could hope for or imagine. porque Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Because of the advice of your pastor Y fue parte del consejo del apóstol and the confirmation of the Holy Spirit, y la confirmación del Espíritu Santo. we have been involved in 15 crusades in the past 10 years in your country. Hemos hecho ya más de 15 cruzadas en este país los últimos 9 años. We have seen such great power and favor in Honduras. Y hemos visto gran manifestación de poder y de fe en Honduras. But more than that, Pero más que eso, I have come to this conclusion he llegado a esta conclusión that arguably the most beautiful people in the world que la gente, creo, más hermosa en cualquier parte del mundo are Hondurans. son los hondureños. And so I bless you tonight Así que les bendigo en esta noche because you have been a blessing to us. porque han sido de gran bendición a nosotros. Now let's get back to the word. Volvemos a la palabra. In verse 19, En el versículo 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, go ahead and read 18 and 19. Go ahead and read through 21. id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron en la mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. So let's review what has happened so far. Y mira lo que ha sucedido hasta ese momento. The apostles in the early church are walking in supernatural power. Los apóstoles caminaban en poder sobrenatural. There's demonstrations of the Holy Spirit. Habían demostraciones del Espíritu Santo. The authority of God reaching unto the earth La autoridad de Dios manifestándose en la tierra, to bring salvation, trayendo salvación, to release healing and miracles. liberando sanidad y milagros. The outpouring of the fire of the Holy Spirit. Un derramamiento del Espíritu Santo, The liberating of those who are in demonic bondage. liberando a aquellos que estaban en ataduras. This is a tremendous move of God. Era un tremendo tiempo de la manifestación de Dios. And the multitudes are gathering from all the places in the country and beyond Y las multitudes se reunían de diferentes partes del país to receive from the Lord. para recibir del Señor. The church is growing in power and in number. La iglesia crecía en poder y en número. And the religious leaders don't like it. Y a los líderes religiosos no les gustaba. So they begin to fight back. Empiezan a pelear And they arrest the apostles. y arrestan a los apóstoles And they bring them in. y los traen a la cárcel. Throw them in jail. Los tiran a la cárcel. But something happens. Pero algo sucede. Something incredible happens. Algo increíble, maravilloso sucede. And it begs this question. Y se hacen esta pregunta. Who is in control here? ¿Quién está en control acá?
Because what we see is this. Porque lo que vemos es esto. The disciples are just being obedient Los discípulos están siendo obedientes in preaching the gospel. en predicar el evangelio. We also know it can't possibly be the council Y ellos estaban haciendo esto. because they're upset, they're mad, and they're trying to do what they can to stop it. Y los líderes religiosos tratan de hacer lo necesario para detenerlos. And it's not even the people who are watching to see what's going to happen. Y la gente está viendo lo que sucede. Ask yourself as you read the scriptures, who is in control? Y la pregunta es, mientras leemos la escritura, ¿quién tiene el control? The answer is very clear. La respuesta es muy clara. The one who is in control here El que tiene el control acá is the Lord God Almighty. es el Dios Todopoderoso. The question for you tonight, La pregunta para ti esta noche, no matter what is going on in your life, independientemente de lo que tú estés atravesando en tu vida, no matter what is going on in your family, independientemente de lo que esté pasando en tu familia, no matter what is going on in this city and this world, independientemente del tiempo que estemos viviendo en la ciudad o en el mundo, who is in control? ¿quién tiene el control? The answer is La respuesta the es Lord God el Almighty. Señor Dios Todopoderoso. Here in the scriptures, Acá en la escritura we see that God sends an angel vemos que Dios envía un ángel while the apostles are in prison. mientras los apóstoles están en prisión. And he does it for two reasons. Y lo hace por dos razones. He does it, number one, Lo hace, número uno, to set them free. para liberarlos. And he does it for number two, Y lo hace, número dos, to send them back to preach the gospel. para que sigan predicando el evangelio. Tonight there is an answer for you. Esta noche hay respuesta para ti. For some of you, it is to set you free. Para algunos que Dios va a liberar esta noche. That whatever is afflicting you, Que de toda aflicción que tenías, whatever is troubling you, todo lo que te venía a cargar, he comes to set you free. esta noche hay libertad para tu vida. He comes as healer. Porque Él es tu sanador, tu He comes as provider. Provider. Él es tu proveedor. He comes as savior. Él es tu salvador. But he comes to set you free. Pero esta noche Él viene con la unción para liberarte de toda cadena. And for some of you, Y para algunos, he is here to send you back to preach the gospel. Él está aquí para liberarte y enviarte nuevamente a predicar el evangelio. Friends, I declare to you tonight, Amigo, vengo a declararte en esta noche our Christian faith is not passive. que nuestra fe en Cristo no es pasiva. Our faith in God is not weak. Nuestra fe en Dios no es débil. And our faith is not powerless. Y nuestra fe no está limitada. Instead, the God of the Bible is awesome. Porque el Dios que vemos es maravilloso. El Dios que tenemos es grande. Now let me wrap this up for you. Y quiero cerrar. And let's look at how the story ends. Y así termina esta escritura. So God sends an angel to the prison. Dios envía un ángel a la prisión. And he unlocks the door for the apostles. Abre la puerta a los apóstoles. And he tells them, go and stand and speak. Y les dice, vayan y hablen. And that may remind you of another scripture that Jesus said at the end of his life before he ascended to heaven. Y eso me recuerda a otra escritura que dijo Jesús cuando está muriendo en la cruz antes de ascender al cielo. It was the Great Commission. Fue la gran comisión. Go into all the world Vayan por todo el mundo and preach the gospel. y prediquen el evangelio. Here's the angel echoing that idea. Y estaba acá Now go, diciendo, vayan, stand in the temple párense en el templo and preach the word. y prediquen la palabra. And so that's what the disciples do. Y es lo que hacen los discípulos. Well, that next morning, La siguiente mañana, while they're preaching in the temple, mientras predican en el templo, you have the high priest and his family. está el sumo sacerdote y su familia. You have the Sadducees and the Pharisees. Estaban los saduceos y los fariseos. You have the elders of Israel. Tenían los ancianos de Israel. All get together in this big ceremony. Estaban ahí en una gran ceremonia. And with everybody comfortable, Y con todo el mundo tal vez muy cómodo, they call for the prisoners. ellos llaman a los prisioneros. And so the guard goes to the prison.
van a buscarlos and they're not there. y no están allí. The guards are still there. Los guardias están allí. The door is still locked. Las puertas tienen llave, But somehow the apostles must have walked through the walls. pero no están los apóstoles. They don't know where they are. No saben dónde están. So they come back and tell this assembly, Y vienen a decirle a la asamblea, we don't know where they are. no sabemos dónde están. The doors are locked. Las puertas están The cerradas. guards are there. Los guardias están allí, But the apostles are not inside. pero los apóstoles no están allí. It's about that time En ese momento, when everybody is wondering what is going on, donde la gente se pregunta qué sucede, that somebody comes running into the assembly porque alguien viene corriendo a la asamblea and they say something like this. y dice así: I know why they're not in the jail. yo sé por qué no están en la cárcel, I know why there's nobody there. sé por qué no hay nadie allí, Because they're in the temple preaching the name of Jesus. porque están en el templo predicando acerca de Jesús. So what happens? ¿Y qué sucede? They send their guards to go arrest the apostles. Mandan a los guardias a que los arresten, They bring them back in front of them los traen nuevamente frente a ellos and they begin to throw their accusations at them. y empiezan a preguntarles. But I want you to see how it ends. Pero miremos cómo termina. For the religious leaders, it didn't end so well. Para los líderes religiosos no terminó muy bien. I want you to read verse 38 and 39. Vamos a leer el versículo 38 y 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es Dios, no la podré destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. One of their very own, Uno de ellos mismos, a Pharisee, un fariseo, is watching what is going on está viendo lo que sucede and it's kind of figuring out what's taking place. y se da cuenta de lo que está sucediendo He's thinking to himself, y piensa a sí mismo: these men are doing something that none of us can do. estos hombres están haciendo algo que ninguno de nosotros puede hacer. Lame men are rising up and walking. Los paralíticos caminan y andan. Other miracles are breaking out around them. Milagros están sucediendo And we're throwing them in jail. y los tiramos a la cárcel. And then angels are appearing and bringing them out of jail. Y de manera sobrenatural, ángeles los están liberando de la And cárcel. something begins to come alive in his mind. Y yo me imagino algo empieza a pasar en su mente. And he stands up and says, Y se para y dice: friends, we have to be careful here. amigos, tenemos que tener cuidado, If this is the work of men, porque si es la obra de hombre, it will surely fail and come to nothing. desvanecerá. But if this is the work of God, Pero si es la obra de Dios, we dare not lift our hands to work against the very things of God. no sea que nos encontramos luchando contra Dios. This is the concession of the enemy. Y esta es, oiga, lo que ellos determinaron. He knows he's a defeated foe. El enemigo sabe que él ya fue derrotado. He may roar at you. Él de repente se quiera levantar. He may scream at you as the father of lies. Tal vez él se levante con sus mentiras como padre de la But he's a mentira. defeated foe. Pero él ya fue derrotado. He was kicked out of heaven. Él He was kicked out of heaven in the fue echado beginning. del cielo. He watched Jesus die, then step into hell, take the keys of life and rise again. Vio a Jesús morir, pero también arrebatar las llaves del infierno. And he knows one day he's going to be judged and thrown into the everlasting lake of fire. Y un día sabe que será juzgado y echado para siempre a ese lugar. But there's much better news for the apostles. Pero qué buenas noticias para los apóstoles. For them, they grew stronger and bolder. Ellos se hacían cada día más fuertes. Even with the threats and the persecution, Y aún con la persecución y la amenaza, their faith was unwavering. su fe no se movía. Because they knew because of Jesus they were overcomers. Porque ellos sabían que era en Jesús, que ellos eran más que vencedores. And look what happens in verse 42. Y mire lo que dice en el versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo.
And this is why we are here tonight. Y esa es la razón por la que estamos acá en esta noche. There's nothing special about us. No hay nada especial tal vez en nosotros. But the one that we represent Pero aquel que representamos is very special indeed. es muy especial. He is the King of Kings. Él es el Rey de Reyes, He is the Lord of el Lords. Señor de señores. He is our Master and our Savior. Es nuestro Señor y Salvador. He is our healer and our provider. Es nuestro sanador y proveedor. He is the one who was and is to come. Y Él es el que fue, el que es y el que ha de venir. And because of all of that, Y por causa de todo ello, there is power in the name of Jesus. hay poder en el nombre de Jesús. And because of all of that, Y por eso there's power in the blood of Jesus. hay poder en la sangre de Cristo. Now tonight, Y esta noche, what is the message? ¿cuál es el mensaje? Is that as a believer, Es que como creyentes you walk with extraordinary power. caminamos con un poder extraordinario. Because the resurrection power of Jesus Christ lives within you. Porque el poder del Cristo resucitado opera dentro de ti. For an unbeliever, what is the message? Y para el que no es creyente, ¿cuál es el mensaje? That this Jesus Christ, Que este Jesucristo 2,000 years ago, hace 2000 años stretched his arms out on a cross. extendió sus brazos en la cruz. He bled and he died. Él vertió su sangre y murió. He was buried in the grave. Y fue enterrado en la tumba. But God raised him from the dead. Pero luego levantado de la He muerte. has seated him at his right hand. Y se sienta a la diestra del Padre. And at the name of Jesus, Y en el nombre de Jesús, every knee shall bow. toda rodilla se doblará. Every tongue will confess Y toda lengua confesará that Jesus Christ is Lord. que Jesús es el Señor. Hallelujah. Aleluya. In a moment, En un momento we're going to see the outpouring of the fire power of the Holy Spirit. creo que va a haber un derramamiento del Espíritu Santo. It is the gift of the Father to you tonight. Y es como un regalo, una manifestación del Padre para nosotros en esta noche. And when that happens, Y cuando eso suceda, so many amazing things will take place. tantas cosas maravillosas van a suceder. If you are here tonight Si tú estás acá en esta noche to receive Jesus Christ as your Savior, we're going to want to pray for you. para recibir a Jesús como su Señor y Salvador, vamos a orar con usted. If you are here tonight Y si tú estás acá esta noche because you're hungry to receive ministry from the Lord, porque anhelas un toque del Señor, we are here to pray for you tonight. estamos aquí para orar por ti. No matter what it is, Independientemente el que sea, He is the answer. Él es la respuesta. But before we do that, Pero antes de hacerlo, I'm going to ask Pastor Dennis to make a special request. le voy a pedir al pastor Denny, si gusta puede ponerse de pie. Y vamos en esa actitud de reverencia, quiero que cierre sus ojos. Ante un poder maravilloso y sobrenatural. Es un poder que rompe cadenas, que liberta al cautivo, que sana al herido, que perdona el pecado. Esta noche hay una manifestación del poder de Dios disponible para llenar tu corazón. Dice su palabra: si escucháis la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Esta noche creo que la presencia de Dios está aquí para llenarte, para animarte, para aceptarte. Esta noche es tu noche. Si tú abres tu corazón, Él va a entrar. Permítele que Él venga a tu vida. Reconoce esta noche que necesitas de Él y que tu esperanza, decía David, es vana la ayuda del hombre, pero en Dios haremos proezas. Lo que tú necesitas es la manifestación del poder de Dios y hoy está disponible para ti.
Y el Espíritu Santo sigue tocando gente en este momento. But if you are hungry for more of the Lord tonight, Si tú quieres más de Dios esta noche, if you are thirsty for more of the Lord tonight, si tienes sed de Dios en esta noche, in this place, would you raise your hands with me? en este lugar quiero que levantes tu mano conmigo. We're going to ask the Holy Spirit to come Vamos a pedirle al Espíritu Santo que and to venga release His fire in this place. y derrame de su fuego en este lugar. Some of you will speak in new tongues as the Holy Spirit gives you utterance. Puede que haya gente que hable en lenguas. Some of you will receive a touch from heaven. Otros van a recibir un toque del cielo. Miracles, healings. Milagros, Some of you sanidades. will be called into ministry. Muchos van a ser llevados al ministerio. But the Holy Spirit is here El Espíritu Santo está to aquí draw all eyes to Jesus. para dirigir todo ojo a Jesús. Let's lift our hands to heaven. Levante sus manos al cielo. I'm going to count down from 3. Y voy a contar desde 3. And when I say 1, Y cuando llegue a 1, everyone who's in this building, todos los que están acá, hungry for the things of God, hambrientos por más de Dios, will lift up a roar to heaven. van a levantar un clamor al cielo. As we lift up our voices in 1, Mientras levantamos la voz al cielo, heaven will respond. el cielo va a responder Heaven touches earth y va a tocar tu vida in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Let's lift our hands to heaven Levanta tus manos, levanta tus manos. in 3, 3, 2, 2, 1. 1. Hallelujah! ¡Clama a Dios! ¡Clama a Dios! ¡Fuego! Fuego! ¡Fuego de Fuego! Dios! Fuego! ¡Fuego de Fuego! Dios! ¡Fuego de Fuego! Dios! Fuego! Ahí está, Receive your ahí hand. está. Más, más. Recibe ahora. Recibe ahora. Recibe el fuego de Dios. Recibe el fuego de Dios. Oh, el toque de Dios se derrama ahora a tu vida. Fuego! Fuego, Fuego! fuego. Receive it! Recibe ahora. Jesus! Jesús. Receive your miracle tonight! Recibe tu milagro esta noche. Receive the supernatural power and grace of God tonight! Recibe un toque sobrenatural de Dios. We bless you in Jesus' name! Oh, declaramos la bendición de Dios. Receive it in Jesus' name! Recíbelo, recíbelo, Hallelujah! recíbelo. Si es, adora, adora. Yo me entrego, quiero serle. Yo me rindo a él, yo me rindo a él. Yo me rindo a él.
Espíritu Santo, sana a los enfermos. Sana a los enfermos. Sana toda enfermedad esta noche. Desciende la unción y los enfermos son sanados. Los sordos oyen, los mudos hablan. Se va la enfermedad. Vengan los enfermos, todos los enfermos, vengan al altar. Los que quieren un milagro de Dios, levanten a los demás que se hagan un poco atrás. Los enfermos al frente. Todos los enfermos al frente. Yo me rindo a Él. Hay poder para sanar. Hay un poder sanador esta noche. Todo a Cristo Yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. a Cristo Jesús, al que resucitó de los muertos, al que la tumba no le pudo retener. Todo a Cristo Yo me entrego. Quiero serle fiel. todo el equipo, muévase el equipo.